En este vídeo os voy a explicar algunas derivadas más complicadas, derivadas en las que se aplican varias reglas de derivación a la vez. Por ejemplo, vamos con el primer caso. Si tenemos esta función, y quiero calcular su derivada, tenemos que ver qué regla es la principal que vamos a aplicar aquí. Bueno, pues me tengo que dar cuenta que esto lo puedo considerar como un producto de dos funciones. Esta sería una función y esta sería otra función. Entonces, la primera regla principal que yo tengo que aplicar aquí va a ser la del producto, considerando esta la primera función y esta la segunda. Bueno, pues para calcular la derivada, la regla del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Lo voy a expresar primero con derivada y ya luego lo iremos haciendo, ¿no? Pero primero para poner la fórmula. La fórmula sería la siguiente. La derivada de la primera, es decir, la derivada de 2x más 1 al cubo por la segunda sin derivar, pues por e elevado a 5x menos 1, más la primera, 2x más 1 elevado al cubo, por la derivada de la segunda, es decir, por e elevado a 5x menos 1, derivada. Bueno, pues cuando voy a derivar, pues vamos ya, ¿no? Tengo que derivar esta de aquí y esta de aquí. Cuando voy a derivar esas dos funciones, me doy cuenta que no son funciones elementales, no son funciones como las que aparecen en la tabla de derivadas, no son inmediatas. Por tanto, tengo que ver cómo se derivan. Pues bueno, me doy cuenta, voy a empezar por esta primera, me doy cuenta que es una composición de funciones, ¿no? Lo hago aparte. Voy a hacer esta derivada. Quiero hacer esa derivada. Bueno, pues me doy cuenta que tengo dos funciones. Por un lado tengo la 2x más 1 y por otro lado tendría el cubo, es decir, tendría como la x al cubo. Acordaros que cuando era la composición de funciones tenemos que saber cuál es la función principal y cuál está aplicada en la otra, cuál está haciendo el papel de la x, ¿no? La función de la x. Bueno, pues evidentemente lo que yo he hecho en esa función es que el 2x más 1 lo he cambiado por esta x de aquí. Por tanto, ¿no? Eso es lo que he hecho, poner aquí 2x más 1. Y todo eso, 2x más 1. Y todo eso elevarlo al cubo. Por tanto, la función principal es el cubo y la secundaria es el 2x más 1. Así que al derivarla sería la derivada de la potencia, la derivada del cubo, ¿no? Pues 3 por la secundaria 2x más 1 elevado a 2, es decir, la derivada de la potencia aplicado a lo que está, por la derivada de la secundaria, por la derivada de 2x más 1, que es 2. Es decir, que esto es 3 por 2, 6, por 2x más 1 al cuadrado. Por tanto, ya puedo poner la derivada de la primera función, que sería 6 por 2x más 1 al cuadrado por la segunda sin derivar, pues por e elevado a 5x menos 1, más la primera función, 2x más 1 al cubo, por la derivada de la segunda. Pues me tengo que dar cuenta que para hacer la derivada de esta segunda función me vuelve a pasar que no es una función inmediata, no es una derivada inmediata. Por tanto, tengo que volver a hacer la regla de la cadena. Y me tengo que dar cuenta que al hacer la derivada de e elevado a 5x menos 1, tengo por un lado el 5x menos 1 y por otro lado la otra función que tengo es la e elevado a x. Y esta segunda es la principal puesto que he cogido el 5x menos 1 y lo he cambiado por esa x. Por tanto, esta derivada sería la derivada de la principal aplicado a lo que está, ¿no? Pues la derivada de e elevado a x es la misma, pues e elevado a 5x menos 1 por la derivada del 5x menos 1, pues por 5. Así que ya puedo escribir que esto es e elevado a 5x menos 1 por 5. Hombre, este 5 se podría poner aquí delante multiplicando, ¿no? Para que nos quede bien, pero lo voy a dejar así porque quiero un poco que vayáis acostumbrándoos a cómo se deriva con varias reglas a la vez. Ya, pues os voy a explicar un segundo caso. Bueno, pues ahora tenemos, por ejemplo,
f de x igual a, voy a poner 3x cuadrado por el coseno de x al cubo. Exactamente lo mismo. Me tengo que fijar que la primera regla aquí a derivar sería la del producto, porque podría considerar que esta es una función y esta es otra que se está multiplicando. Por tanto, voy a hacer la derivada del producto. Por la derivada del producto, esta es la primera y esta es la segunda. La derivada de la primera, esta es una potencia normal. La derivada de la potencia, la derivada de 3x cuadrado es 3 por, lo voy a poner, la derivada de la primera, pues 3, el número que no se deriva, ¿no? Por 2 por x elevado a 2 menos 1, es decir, por 2x. Y ahora, esta es la derivada de la primera, por la segunda sin derivar, pues por el coseno de x al cubo, más la primera era 3x cuadrado, 3x cuadrado, por la derivada de la segunda. Pero claro, la segunda, si quiero calcular su derivada, me doy cuenta que no es una función inmediata, es una composición de funciones. Por tanto, regla de la cadena. Tengo por un lado el x al cubo y por otro lado el coseno de x. Y esta de aquí es la principal, ya que he quitado este x y en su lugar he puesto el x al cubo. Por tanto, para derivar utilizo la regla de la cadena tomando el coseno como la principal, ¿no? Pues sería, la derivada del coseno es el menos seno. Menos seno aplicado al x al cubo por la derivada del x al cubo, pues por 3x cuadrado. Por tanto, esto lo voy a poner allí en su derivada. Entonces estábamos con la primera por la derivada de la segunda. La segunda sería por menos seno de x al cubo por 3x cuadrado. Bueno, esto, ya que estamos, lo vamos a poner un poquillo mejor expresado. Pues 6x por el coseno de x al cubo es más por menos, ¿no? Aquí. Y luego ya 3 por 3, 9, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta por seno de x al cubo. Y esa sería la derivada. Os voy a poner un par de ejemplos más para que sepáis cómo se hace. Bueno, vamos con otro. Imaginaros que tengo ahora esta función. F de x igual a, pues vamos a poner el logaritmo neperiano de 2x cuadrado menos 1 entre la raíz de x. Y quiero calcular su derivada. Bueno, pues su derivada será, ahora me tengo que dar cuenta cuál sería la regla principal a utilizar. La regla principal a utilizar sería que aquí hay una división de dos funciones. Consideraría esta la primera función y esa de abajo la segunda, o la función del numerador y la función del denominador. Por tanto, la regla principal a utilizar va a ser la de la división, la del cociente de derivadas, ¿no? La del cociente de funciones. Así que tendría que poner la derivada de la primera, pues la derivada del logaritmo. Lo voy a dejar primero indicado, a ver si así os queda claro. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, pues por la raíz de x. Esta es la derivada. Menos la primera, logaritmo neperiano de 2x cuadrado menos 1, por la derivada de la de abajo, de la raíz. La derivada de la raíz es 1 partido 2 raíz de x, entre la de abajo al cuadrado. Bueno, pues siguiente paso, vamos a hacer esa derivada, la voy a hacer aparte. La derivada del logaritmo será la siguiente. Evidentemente no es una derivada inmediata, por tanto, regla de la cadena, es una composición de funciones. Por un lado tengo el 2x cuadrado menos 1 y por otro lado tengo el logaritmo neperiano de x. Esta función es la que hace el papel de x en el logaritmo, por tanto, el logaritmo es la principal. Así que su derivada sería la derivada del logaritmo, que es 1 partido a lo que está aplicado, a 2x cuadrado menos 1, por la derivada del 2x cuadrado menos 1, que es la del 2x cuadrado, que es 4x,
2 por 2x y menos 1, la derivada de menos 1 que es 0, porque la derivada de los números solos es 0. Por tanto, sustituyo, ¿no?, ya en mi derivada. Esto es 4x entre 2x cuadrado menos 1 por raíz de x menos el logaritmo neperiano de 2x cuadrado menos 1 por 1 partido 2 raíz de x entre la raíz se va con el cuadrado entre x. Y la vamos a dejar así. Os voy a poner un último caso, a ver si os queda más o menos esto claro. Venga, pues por ejemplo, tengo esta. F de x igual a la raíz de el seno, un poco más complicado, venga, el seno de x cuadrado. Bueno, aquí no tengo un producto, ni tengo un cociente, ni tengo una suma de funciones, ni una resta. Por tanto, y tampoco son derivadas inmediatas, ¿no? Por tanto, es la regla de la cadena, la composición de funciones. Vale, pues tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos. Pues tenemos por un lado tenemos el seno de x cuadrado y por otro lado tenemos la raíz de lo que sería x. Y lo que hemos hecho es quitar esta x y donde pone esta x poner el seno. Por tanto, la raíz es la principal. Si queremos calcular su derivada, será la derivada de la raíz, es decir, 1 partido 2 raíz de lo que está aplicado, de seno de x cuadrado, por la derivada del seno de x cuadrado. Claro, os tenéis que dar cuenta que si quiero hacer la derivada del seno de x cuadrado, vuelvo a tener otra vez una composición de funciones, vuelve a ser la regla de la cadena, es decir, tendría que aplicarla 2 veces. Vamos a ver en este caso cuál es la principal y cuál es la secundaria. Bueno, pues tengo x cuadrado y tengo el seno de x, ¿no? Y este x cuadrado lo he cambiado por esa x. Así que la principal es el seno. Su derivada sería la derivada del seno, el coseno aplicado a lo que está, por la derivada de la secundaria, por la derivada de x cuadrado, pues por 2x. Así que la derivada de la función que me pedía era 1 partido 2 raíz de seno de x cuadrado por coseno de x cuadrado por 2x. Hombre, este 2 se puede simplificar con ese 2 y ya está. Un último caso. Vamos a ponernos ahora que tengo, por ejemplo, f de x igual a x más seno de x elevado a 3. Bueno, pues en este caso me tengo que dar cuenta que, bueno, esta no es tan difícil, me tengo que dar cuenta que no hay un producto de funciones, no hay un cociente de funciones, por tanto, regla de la cadena es la composición de funciones. Pues tengo una función que podría ser x más seno de x y tengo un x elevado a 3. Y lo que he hecho es cambiar esto por esa x. Así que la principal es el x al cubo. Pues su derivada sería 3 por x más seno de x elevado a 2, la derivada de la potencia de x al cubo, que era 3x cuadrado, por la derivada de lo que está aplicado. Y la derivada del x más seno de x es la derivada de x, 1, más la derivada del seno, que es coseno de x.